Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de una revisión de un artículo de La Llama que lleva por título Teprotumumab para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea activa, el cual fue publicado el 22 de enero de 2020 en la revista del New England. El autor principal es Raymond S. Douglas. Aquí podemos ver, tiene 119 publicaciones, es el director en jefe de la Universidad de Michigan y pues tiene 119 publicaciones con 14.865 lecturas. Es un peso pesado y 4.724 citas. Como introducción, la enfermedad ocular tiroidea es una afección periocular debilitante, desfigurante y potencialmente cegadora para la cual no existe ninguna terapia médica aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, al menos hasta ese año. Y existe una fuerte evidencia que implica el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1R, en la patogénesis de esa enfermedad. La enfermedad ocular tiroidea se desarrolla en aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad de Graves. Los autoanticuerpos, o sea, inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides que se dirigen al receptor de tirotropina, impulsan el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, pero los datos indican que otros autoantígenos y anticuerpos están involucrados en el desarrollo de la enfermedad ocular tiroidea. Entonces, hablemos un poco más del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1R, que se sobreexpresa en los fibroblastos orbitarios y las células B y T en la enfermedad de Graves y la enfermedad ocular tiroidea, lo cual va a desempeñar un papel central en la orbitopatía. Los receptores de tirotropina y los IGF-1R forman complejos físicos y funcionales que causan la enfermedad ocular tiroidea, incluida la acumulación de hialuronano y la expresión de citocinas, lo que resulta en inflamación, edema y expansión del músculo extraocular y tejido adiposo. El teprotumumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano. Atenúa la señalización iniciada en cualquiera de los receptores, bloqueando así las respuestas inmunes patológicas en la enfermedad ocular tiroidea activa. En el presente ensayo, llamado OPTIC, se investigó la eficacia y seguridad de teprotumumab, un inhibidor de la IGF-1R en comparación con placebo en pacientes con enfermedad ocular tiroidea clínicamente activa. ¿Cuál fue el diseño del estudio? Básicamente, 107 pacientes fueron evaluados para la elegibilidad del estudio, de los cuales 24 no fueron elegidos porque entraban dentro de ciertos criterios de exclusión y 83 fueron aleatorizados. De esos 83, 41 pacientes fueron incluidos en el grupo a los cuales recibieron treprotumumab y 42 recibieron el placebo. De los 42 pacientes que recibieron placebo, 40 terminaron el periodo de tratamiento y de los 41 que recibieron tratamiento con teprotumumab, 39 terminaron el periodo de prueba. Las características basales de estos pacientes que fueron aleatorizados no tenían básicamente diferencias estadísticamente significativas. En el grupo de teprotumumab teníamos a 12 masculinos y 29 femeninos y en el placebo 11 masculinos y 31 femeninos. Y como pueden ver, pues no teníamos en realidad diferencias entre uno y otro grupo. Fumadores, 9 de un grupo y 8 del otro grupo. De los niveles de hormona tiroidea tampoco había en realidad tantas diferencias. Y la duración de la enfermedad de Graves, en realidad en los dos grupos oscilaban entre 3,5 años, más o menos unos cuantos meses. Tal vez sí podríamos ver alguna diferencia en que los pacientes que tenían mayor tiempo con enfermedad de Graves fueron los que recibían teprotumumab y los que estaban con placebo tenían menos tiempo. La media del teprotumumab era de 3,5 a 6,1 años, o sea, más o menos 4 años en promedio con la enfermedad de Graves, mientras que los que recibían placebo tenían apenas menos de 3 años con el diagnóstico de Graves. Es un análisis pues, al cual estamos llegando ahorita en esta lectura. Ahora veamos cuáles fueron los criterios de exclusión. Los criterios clave fueron
Pacientes que tuvieron radioterapia orbitaria previa o una cirugía para la ototoxicidad tiroidea, disminución de la agudeza visual, defecto del campo visual o de la visión de color por afectación del nervio óptico en los 6 meses previos, uso de glucocorticoides con una dosis acumulada equivalente a más de 1 gramo de metilprednisolona para el tratamiento de la ototoxicidad tiroidea y cualquier tratamiento previo con rituximab o tocilizumab. Esos pacientes fueron eliminados del estudio o excluidos. Y para la selección del paciente hay que recordar que todos los estudios tienen que ser aprobados, al menos en los cuales hay intervención con fármacos, por la Administración de Alimentos y Medicamentos, es decir, la FDA y por la Junta de Revisión Institucional o el Comité de Ética Independiente de cada sector del ensayo, y se lleva a cabo de conformidad a las directrices de buena práctica clínica de la Conferencia Internacional sobre la Armonización y los Principios de la Declaración de Helsinki. Tras la selección, los pacientes fueron asignados aleatoriamente en proporción 1 a 1 para, la, para recibir infusiones intravenosas de teprotumumab a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal para la primera infusión y 20 miligramos por kilogramo de peso para las infusiones posteriores. O los que recibían placebo una vez cada 3 semanas durante 21 semanas para un total de 8 infusiones. La última visita de prueba del periodo de tratamiento fue a las 24 semanas. Y aquí tenemos un spoiler, básicamente, de lo que resultó nuestro estudio. Los resultados evidentes en la clínica en los pacientes que recibían teprotumumab y los que recibían placebos. Pero no nos vamos a fijar únicamente en las fotografías después de las 24 semanas y eh, en sus efectos basales, o más bien en su línea basal y sus efectos a las 24 semanas. Veamos un poco más acerca de cómo se objetivizan los resultados. El resultado primario fue una respuesta de la proptosis, lo cual era definido como una reducción en la proptosis de más de 2 milímetros desde el valor inicial en el ojo del estudio, sin un aumento correspondiente de más de 2 milímetros en el ojo contralateral en la semana 24. Las mediciones se hicieron con el exoftalmómetro de Helter. Y aquí tenemos básicamente cómo hubo cambios. La respuesta en la proptosis en los pacientes que recibían teprotumumab y los que recibían placebo. Y aquí quiero que pongan, pues, especial, bueno, básicamente, ¿qué vamos a decir? El 83% de los pacientes que recibían teprotumumab tuvieron una respuesta a la proptosis, mientras que solo un 10% la tuvieron con el placebo. ¿Cuántos milímetros disminuyó ese exoftalmos? Los pacientes que recibieron placebo, no más de 0,6 milímetros, mientras que los pacientes que recibieron teprotumumab tuvieron una disminución de hasta menos 3,32 milímetros en el exoftalmos. Pues tomen en cuenta, esos milímetros son todo en la calidad de vida de un paciente. También evaluaron la inflamación de los pacientes con la orbitopatía tiroidea con la puntuación de actividad clínica PICA, que se basa en 7 componentes: el dolor retrovulvar espontáneo, dolor al intentar realizar movimientos oculares, como mirar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, enrojecimiento conjuntival, palpebral, quimosis, inflamación de la carúncula, plica e inflamación palpebral. Cada componente se puntúa como presente o ausente, con una puntuación que va de 1 a 0 respectivamente, y la pica se obtiene como la suma de las puntuaciones en un rango de 0 a 7, donde la puntuación más alta indica un mayor nivel de inflamación, y un cambio de al menos 2 puntos se considera clínicamente significativo. La inflamación entonces se cuantificó de esa manera y, recuerden, un cambio de al menos 2 puntos se consideraba clínicamente significativo. Aquí tenemos que los pacientes que tuvieron teprotumumab también hubo un mayor porcentaje de respuesta en un 78% de los pacientes en comparación con los que recibieron placebo. Aquí tenemos cómo el score replica. 59% de esos pacientes tuvieron una mejoría en comparación con 21 pacientes que solo recibieron el placebo. También se hizo una escala de los cambios de la diplopia que surge después, bueno, durante la patología de
la oftalmopatía de Graves y se hizo una cuantificación. 0 puntos significaba ausencia de diplopia y 3 puntos era la diplopia en la cual hay con una diplopia continua en la posición principal o en la de lectura. ¿Qué resultados tuvimos aquí? Respuesta en diplopia en 68% de los pacientes, mientras que en placebo solo un 30% de los pacientes. Ahora veamos las imágenes ya con lo que tuvimos de resultados. Estas son las fotografías clínicas de los pacientes que recibieron primero el teprotumumab. Aquí tenemos, voy a ver si puedo poner un marcadorcito, marcador de resaltar. Ah, bueno, con este punto. Una fotografía de los pacientes al inicio y a las 24 semanas del tratamiento. En la fotografía A están los que estuvieron en el grupo de placebo, en el cual incluso podemos notar que no hubo cambios. Y en la fotografía B, o incluso en esta podemos ver distintamente igual, yo lo veo igual, un poquito menos eritematoso, tal vez con más volumen en el exoftalmos del ojo izquierdo. Pero eso es subjetivo, por lo cual fue bien importante hablar de las scores de plica y la disminución por el exoftalmómetro que se realizó. Y aquí tenemos las fotos de las imágenes basales de un paciente con la orbitopatía tiroidea que sí recibió el teprotumumab 24 semanas después de su dosis inicial. Vemos que sí hay diferencias clínicas evidentes, estéticas en los pacientes con teprotumumab. Y aquí las respuestas en los pacientes que reciben teprotumumab en la resonancia magnética, que no me voy a meter mucho, no soy especialista, pero pues se ve discreta mejoría en esto. Ahora bien, tal vez un pequeño ejercicio que se podría hacer aquí es hacer una medición con el índice de Keros, en el cual pues se evalúa la oftalmopatía tiroidea, pero eso es ya más cuestión de imaginólogos. Y vamos a ver si puedo cambiar de diapositiva. Ahora sí. Hablemos de las fortalezas de este estudio, que podríamos decir que son, son las siguientes. El ensayo clínico actual proporcionó información sobre los mecanismos in vivo y la focalización tisular implicados en la acción de teprotumumab. Y con respecto al resultado primario, el porcentaje de pacientes que presentaron una respuesta a la proptosis correspondió a un número necesario a tratar de 1,36, lo que demuestra que casi todos los pacientes que reciben teprotumumab, en comparación con unos pocos pacientes, o sea, 4 de 42 que recibieron placebo, presentaron una reducción de la proptosis de al menos 2 milímetros. Las limitaciones del ensayo incluyen la falta de seguimiento a largo plazo, es decir, número de pacientes que necesitaron descompresión orbitaria, procedimientos quirúrgicos para la corrección del estrabismo o ambos. Y la recopilación de datos sobre la durabilidad de la eficacia está en curso y se están recopilando datos adicionales de los pacientes de ambos grupos del ensayo que no presentaron una respuesta a la proptosis y de aquellos que sí la presentaron pero sufrieron una recaída en el seguimiento. En conclusión, los resultados del ensayo actual muestran que teprotumumab administrado una vez cada 3 semanas fue significativamente más eficaz que el placebo en cuanto al resultado principal. Entonces, nuevo medicamento monoclonal, que tiene resultados prometedores o que incluso ya se podría estar usando en las clínicas de endocrinología. Y sin más por el día de hoy, pues les mando un gran saludo. Ya saben, pueden mandar comentarios o algún dato curioso por mensaje. Chao, chao.